policía local del Comité de Arte y Cultura, y en conjunto con el Comité de Publicaciones Médicas y el Comité de Intercambios de Investigación, decidimos realizar nuevamente esta actividad llamada Tardes de Medicina. En esta ocasión nos acompaña el doctor Manuel Francisco Argüelles Sendoya, que nos hizo el amable favor de acompañarnos en esta tarde. Él es egresado de la Facultad de Tamaulipas como médico cirujano. Tiene un posgrado en cirugía general en el Hospital Regional de Pemex en Ciudad Madero. Es expresidente del Colegio de Cirujanos de Tamaulipas, así como miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General y de la Asociación Latinoamericana de Cirugía. Cuenta con la certificación de la ATLS y actualmente es docente de la facultad, así como presidente de las academias clínicas. La dinámica para la actividad será la siguiente. Nosotros vamos a proyectar el capítulo de Doctor House y el doctor nos va a hacer el favor de comentar en cada escena que tengamos. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, con toda confianza pueden preguntarlo después de que se haya pausado la película. O si no quieren preguntarle directamente, lo pueden escribir en el chat y nosotros le preguntamos al doctor. Muy bien. En un momento. Doctor House, hoy presentamos Ayúdame. Una grúa se desplomó en el centro de Trenton. Delimitamos el área y le estamos acercando. ¡Camión deprisa! ¡A un lado! ¡Camilla! ¡Paramédicos! ¡No los muevan! ¡Esperen a los médicos! ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿De aquel lado? ¡Ven deprisa con esa camilla! ¡Rápido! Tranquilo, tranquilo. Ya está bien. Necesito un médico. Este también está herido. Los médicos vienen en camino. La ambulancia ya viene. ¿Tú me oyes? Indio aquí. Creo que es un sí. Señor, debemos llevarlo a quirófano. Tiene una herida grave, pero lo transportaremos con cuidado lo más rápido posible. Cráneo fracturado. Escala de Glasgow 11. A urgencias. Hay que inmovilizarlo Continúa, totalmente. ya está muerto. Sus heridas Olvida no son las tan... heridas. Mira los dedos. Émbolos ateroescleróticos. No sobrevivirá a la cirugía. Tal vez le apretaban los zapatos. No son los zapatos. La piel muestra cara de fumador. No llegará a mañana. Solo ocupará una ambulancia, tiempo de cirujano y una cama en urgencias. ¡Sí, señor! Es terminal, déjalo. ¿Quieres que proceda a hacer algún comentario o espero que hagan una pregunta o hago algunas Sí, por favor. observaciones? ¿Nos podría comentar, por favor, doctor? Si fuera tan amable. Ok, perfecto. Bien, aquí hay dos cosas que son muy importantes. El término triaje o triage, ¿verdad? No existe una traducción literal como tal. Es una palabra francesa que significa ruta, es decir, el camino a escoger, a elegir en la toma de decisiones. Cuando hay catástrofes como esta, en este caso donde hay heridos masivos, o sea, muchos heridos, una gran cantidad de heridos, entonces es necesario en muchas ocasiones, aunque sea duro, ¿sí?, tener la toma de decisiones de escoger qué pacientes tienen la mayor posibilidad de sobrevivir, ¿sí? Es decir,
el paciente que está viendo la doctora, ¿sí? Pues es un paciente que tiene datos de déficit de perfusión tisular, está con anoxia, hipoxia, el paciente está y va a representar ocupar el lugar de una ambulancia, llegar al hospital, demandar la atención médica y no va a sobrevivir, ¿no? Como lo vamos a ver. Por otro lado, hace una evaluación muy rápida de un parámetro que es la escala de coma de Glasgow. Esto es un parámetro muy importante que ustedes deben de conocer y aprendérsela de memoria. ¿Sí? Esta escala de coma de Glasgow fue creada desde 1974 por Janet Bryan y el otro compañero Graham de la Escuela de Ciencias Neurológicas de la Universidad de Glasgow, por eso se llama la escala de coma, lleva ese nombre. Y aquí se basa esta escala de coma de Glasgow en 3 parámetros principales. Mejor, disculpen, mejor respuesta ocular, mejor respuesta verbal y mejor respuesta de movimientos. Y rápidamente les digo que en este caso él hace dice, escala de coma de Glasgow, al mirarla, ve las pupilas, está los ojos alertas, le hace una pregunta, la paciente no tiene una respuesta verbal, ¿sí? Y está en un estado de indiferencia. Entonces, aquí entra en el rasgo cuando tienes una escala de 3 a 15 es un traumatismo leve, cuando tienes una escala de 13, perdón, menor de 13, de 9 a 13, es un traumatismo cráneoencefálico moderado y menor de 9 es un traumatismo cráneoencefálico severo. No voy a entrar en detalles de cada uno de estos aspectos porque sería explicar mucho, no, pero es hacer una evaluación muy rápida. ¿Por qué? Porque ese traumatismo, las lesiones traumáticas y palpa, hay seguramente crepitación, y entonces esas lesiones o traumatismos craneoencefálicos pueden provocar 2 cosas, o una hemorragia intracraneal o un edema cerebral que va a condicionar un síndrome de cráneo hipertensivo, como vamos a ver en el otro paciente, ¿verdad? Que entra en una serie de controversias con respecto a la evolución. Yo creo que esas son las 2 principales señalamientos que podemos hacer, ¿no? No sé si tengan algún comentario, alguna duda o quieran que continuemos. Doctor, en caso de que un paciente se haya valorado y su escala de Glasgow sea menor de 9, ¿qué debe seguir? ¿Sería necesaria una intubación? Vamos, o sea, dentro de la escala de Glasgow es el déficit neurológico predominantemente. Obviamente, hay criterios, ¿sí? Si está en paro el paciente, pues, o con trastornos severos en cuanto a la dinámica ventilatoria, o datos de insuficiencia ventilatoria, porque no sabemos si tiene insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero insuficiencia ventilatoria con todos los datos, cianosis, actocianosis, tiraje intercostal, en fin, y está además inconsciente, pues ese paciente tarde o temprano, en cuanto intubemos, vamos a proporcionarle oxígeno. Acuérdense que la escala, el manejo inicial del paciente politraumatizado va con el A, B, C, D, E. A, vías aéreas. B, breathing. C, circulación. D, disability, que es cómo está consciente o inconsciente. Y E, la exposición. Revisarlo por todos lados. Entonces, si requiere intubación, es prioritario, o sea, que tenga sus vías aéreas permeables y que esté ventilando bien. Entonces tiene que intubar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿De qué
quedé dormido un segundo. Perdí el control de la carga. Lo siento tanto. Tranquilo, ya te vamos a sacar. Lo siento. ¿Está asegurado? Listos. 3, 2, 1. Con fuerza. Bien. El operador de la grúa lo superó bastante bien. Lúcido y receptivo, fractura estable, húmero derecho. Todavía no examino la mitad inferior. Dime en el momento que te duela. Me dormí y maté a muchas personas. Algo que no sea tu conciencia. ¿Hay una píldora en tu bolsillo o eres feliz de tener un pequeño pene en forma de píldora? Píldoras de cafeína. ¿Te dormiste tomando esto? También tomé 2 tazas de café. ¿Es una costumbre? No, odio el café. Vine a trabajar sin dormir. Mi hija tiene gripe. Es demasiada cafeína para un virgen de café. No pudo quedarse dormido, te desmayaste. Significa que un desorden neurológico causó el accidente, no la fatiga. Oye, llevaremos al operador de la grúa al Princeton. Puede esperar, dijeron que no está grave. Roba una ambulancia y dile al equipo que tenemos un... Bien. Aquí 2 cosas que son muy importantes y que aprecian en la secuencia. En primer lugar, recuerde, todo paciente politraumatizado debemos presuponer que tiene una lesión de columna cervical. Entonces, debemos de ser extremadamente cuidadosos en la manipulación del paciente, en la movilización del paciente. Como ustedes pueden ver, en este caso, el paciente es movilizado fijando perfectamente la columna cervical, la cabeza. No podemos traer como badajo de campana a un paciente. ¿Por qué? Por si tiene una lesión de columna cervical, ya sea una antero o retrolistesis, fracturas o aplastamientos cervicales, lo que podemos condicionar va a ser una lesión mucho mayor con una sección medular. Y entonces sí, vamos a dejar al paciente cuadripléjico o muerto. Ese es uno de los aspectos muy importantes a señalar, ¿sí? En el manejo del paciente en cuanto a la movilización y traslado. Segundo, siempre debemos de tratar de investigar si es factible, si el paciente está consciente. En este caso, el paciente está consciente, responde, pero está con un cierto grado de desorientación y está repetitivo, pero da datos coherentes en cuanto al diálogo. Y es importante siempre, si podemos conocer en los antecedentes personales patológicos del paciente algunas enfermedades, porque hay traumatismos que si agravan el pronóstico, si el paciente tiene algún tipo de comorbilidad, insuficiencia renal, diabetes, insuficiencia cardíaca, hipertensión, en fin, ¿no? Y la otra, saber qué medicamentos toma el paciente, alergias del paciente, si los podemos interrogar en ese momento. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No tengan pena, jóvenes, sin miedo, no pasa nada. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Quién habla? Olga. ¿Qué Ah, ¿qué pasó, Olguita? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bueno, ya te había saludado. Igualmente. Yo sí tengo una duda ahí en el caso del paciente. Cuando se le relacionó con el consumo de cafeína, pero él negaba que él casi no consumía. No, a esa parte no la entendí muy bien. No, dice que tomó la cafeína. Seguramente era un paciente que tomaba las pastillas de cafeína porque tenía una patología de fondo, una patología diferente. Y le dice él, y tomé 2 tazas de café. Ajá, ¿Eres adicto? Y dice él, no, no soy adicto al café, no me gusta de hecho, ¿no? Pero la cantidad de pastillas de cafeína que había tomado hablaba de que hay una patología de fondo que le está causando ese estado de pérdidas transitorias de conciencia o somnolencia, ¿sí? Entonces, por eso es la correlación. Dice, son muchas
tabletas de cafeína para un paciente no adicto al café, ¿no? Así es. Ok. Gracias. Acuérdense que también en todo paciente politraumatizado tenemos que tener en mente siempre la posibilidad de toxicomanías. Entonces, es desde el punto de vista médico-legal muy importante siempre ordenar pruebas toxicológicas. Drogas, grado de concentración etílica, en fin. Todo paciente médicamente, desde el punto de vista médico-legal. Y más en este caso, que era el operador causante de la tragedia, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? ¡Aseguren esa área! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Date prisa! ¡De inmediato! ¡Ya no hay nadie, señor! ¡Salgan! ¿Lo tienes listo? ¿Cómo te llamas? No pregunto tu nombre porque quiera ser tu amigo. Intento evaluar tu estado mental. Hannah, Es un comienzo. ¿Qué día de la semana es? martes. Mejor aún. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas esa enorme grúa que estaba al lado? Parece que ahora está encima de ti. Intentaré sacarte. ¡Mi pierna! ¡Oh! 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 Bien, bien. Bien, continuando con los comentarios que se puede aportar, en esta hay tres cosas que llaman la atención ahí. En primer lugar es el abordaje. Es una paciente que se encuentra prensada, que es muy frecuente en los sismos, terremotos, o en este caso que hay un derrumbe, ¿verdad? Por la grúa esa que se cayó. Entonces le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Qué día es hoy? O sea, los tres rangos de orientación, tiempo, persona y lugar. ¿Sabes qué te pasó? No, no sabía, estaba desorientada en cuanto a lugar, pero sí estaba orientada en tiempo y en persona. Y la otra cosa muy importante, muchísimo muy importante, en un equipo de manejo del paciente politraumatizado siempre hay una cabeza, ¿sí me entienden? Y hay gentes en el entorno. Y esa cabeza tiene la necesidad, ese es el jefe, el líder del equipo. Y los demás van a ejecutar las órdenes que él indique. Él va a estar para estar viendo y ejecutando. Y una de las cosas esenciales es la valoración de riesgo del área de rescate. Y este está inmerso en una zona de altísimo riesgo de derrumbe, ¿sí? Que puede poner en riesgo la vida de él y de más miembros del equipo, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos incendios, muchas veces tenemos áreas que puede haber explosión. Entonces, en lugar de ser 10 muertos, van a ser 50, si no tenemos ese cuidado de prevenir los riesgos, ¿no? Entonces, se debe de manejar con mucho cuidado esto, ¿no? Y tercero, no movilizar al paciente. Él no se había percatado que tenía una pierna aplastada, ¿no? Por eso, hasta que grita ella que está atorada, la trata de jalar. Así es. No sé si hay otro comentario. No debió de haber, perdón doctor, que le interrumpa, no debió de haber movilizado la cabeza del paciente. La paciente está en una posición que no permite realmente gran manejo, ¿no? O sea, entonces él trata de jalarla hacia la parte de afuera para poderla inmovilizar. Pero si te das cuenta de dónde la toma, ¿sí? Y cómo la jala. Pero no se da cuenta que tiene atorada la extremidad inferior del lado derecho.
muchas veces lo ideal es inmovilizar al paciente, ¿no? Pero aquí, de entrada, lo que tiene la paciente, no hay un traumatismo cráneoencefálico severo, está respondiendo con tranquilidad, ¿sí? Coherencia, aunque está desorientada, ¿verdad? No sabe qué le pasó más que nada. Doctor, y en el caso de los pacientes, bueno, del equipo de rescate que entra a estas zonas, ¿va conformado de propiamente los rescatistas y médicos o solamente entrarían rescatistas? Normalmente, en los siniestros de esta índole, ¿verdad? El médico no se mete, ¿sí? Son rescatistas los que los traen, paramédicos. Pero sí el médico es el responsable en un momento dado de analizar, ¿sí? Por ejemplo, si tienes materiales químicos, si tienes materiales potencialmente explosivos, si tienes materiales, o sea, un edificio que esté muy dañado por un sismo, que tenga riesgo elevadísimo de colapsarse, tienes que evitar, por más que sea la situación, ¿sí? Hasta que no exista un buen peritaje, si puedes entrar. Pero si no, aceptas que entren 10, 20 rescatistas y se colapsa el edificio o explota el almacén, ¿sí me entienden? Entonces, el médico sería el responsable. Pero casi nunca entra al sitio de riesgo, ¿no? O sea, sacan al paciente y lo atiende acá. Se mete. Si ven el capítulo completo, el doctor tiene una dependencia, ¿sí? Tiene una dependencia a analgésicos potentes, creo que es oxicodona o no sé. Entonces, tiene un conflicto con la mujer, con la doctora, creo que tienen una relación, están embroncados, ¿verdad? Y cuando él oye ruidos en ese espacio y luego vienen los de rescate y meten sondas y esto y lo otro para oír y no oye nada y se le queda viendo la novia o exnovia y nomás le hace un gesto de que andas bien pacheco, ¿no? Entonces lo que hace es meterse, ¿sí? Donde empieza, está así, ¿sí? Y oye, y va y trata y escarba y se mete y llega a donde está la paciente. Pero no se debe de hacer, debe entrar el rescatista. Adelante. Sigue en urgencias, aún no podemos empezar el diferencial. Perfecto, empezaremos ahora. Ponme en el altavoz. ¿Qué causa el síncope? Él está estable. Hay muchos otros pacientes No y... necesitan ser diagnosticados, que los venden. ¿Qué causa el síncope? Una reacción vasovagal. Meningioma, síndrome de nodo nasal. O te equivocas y solo se quedó dormido. ¿Se quedaría dormido con 50 tazas de café recorriendo sus venas? No está. ¿Tienen la respuesta a mi siguiente pregunta? Lesión expansiva en el cerebro, es más probable. Una resonancia lo probará. O que sufrió un trauma cerebral por el accidente. Lo que encontraremos también. 2 pájaros en un escáner. Háganlo. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Aquí hay una situación que a mí me llamó la atención. O sea, un paciente politraumatizado, lo que tenemos que pensar es que tiene un daño en la azotea, ¿no? O sea, y las lesiones a nivel cerebral pues, son de 2 tipos, o expansivas por edema, una lesión axonal difusa por un edema cerebral, o bien una hemorragia más ocupativa, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Aquí lo que mete ruido es que si el paciente está en síncope. Síncope es un estado de pérdida, baja en la tensión arterial, con un estado de perfusión tisular deteriorado, ¿no? Entonces dice, llévalo a tomografía, espérate, es ABC.
C, circulación. Si tú tienes un paciente hemodinámicamente inestable, lo primero que tienes que hacer es ponerlo, estabilizarlo desde el punto de vista hemodinámico y luego ya procedes a hacerle una tomografía. Porque eso es lo que en este hospital, ¿no? Pues eso, tienen todo a la mano, ¿no? Pero acá, pues no vas a mandar a rayos X un paciente o a un ultrasonido, ¿sí? Si lo tienes inestable hemodinámicamente. Son los dos conceptos. Entonces, nuevamente, ponen en altavoz a este cuate, que supuestamente es el jefe, es el líder, ¿no? Con todas las broncas que trae, ¿no? Y siempre el líder va a ser cuestionado, siempre de los siempre. Y en medicina somos muy dados a eso. Ah, no, yo soy más que aquel bueno, pues él lo está diciendo, hay que hacerlo, pero yo creo que hay que hacer esto. Y se vale disentir y se vale opinar diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque está una vida en juego, ¿no? Pero también acuérdense que a veces hay que ser prudente como serpiente y hábil como paloma en el manejo de las diferencias, sobre todo con los jefes, ¿verdad? Sí, a veces a los que van a entrar a internado de pregrado, pues les van a dar ganas de mandar a chiflar su zarracuata a los residentes, ¿no? Abusivos. Pero mentalmente mándenlos al diablo, ¿no? Pero acá sí, la mejor de las sonrisas. Es un buen consejo. Adelante. Todo parece estar bien. Me sangra un poco. Es de esperar, dado el trauma que sufriste. Eso no es de esperarse. A ver, de los que llevaron patología quirúrgica conmigo, ¿hay alguno por aquí? Bien. Acuérdense que es muy importante cuando se revisa a un paciente. Hay signos muy característicos en ocasiones que nos debe de hacer sospechar en un momento dado algunos datos. Cuando tenemos nosotros escurrimiento nasal, ya sea de sangre o líquido cefalorraquídeo, o el signo de los ojos de mapache, ¿sí? Siempre tenemos que pensar en la posibilidad diagnóstica de una fractura del piso anterior de la base del cráneo, ¿sí? Como si encontramos una otorragia o equimosis atrás de la oreja a nivel de la apófisis mastoides. Es el signo de Butler, ¿sí? Si recuerda. Entonces debemos de pensar en una fractura del piso medio de la base del cráneo. Este señalamiento se lo hago, ¿verdad? Pero pues, lo hubiéramos visto en la resonancia o en el TAC, ¿no? Entonces dicen que está normal, pero eso no es normal. ¿Qué lo está provocando, ¿no? ¿Okay? Sigue la controversia diagnóstica con este paciente. Es un diagnóstico sencillo, ¿no? Pero es dinámico el seguimiento que se le tiene que dar. ¿Ok? Sigue. Parece que ahora esta viga soporta una pila de escombros. No podemos levantarla sin poner en peligro a todos. Así que debemos discutir la amputación. No. Mejor escúchame. Llevas aquí casi 2 horas. Para cuando remueva los escombros... Esa pierna no hay que amputarla. No apresures esto solo para facilitar su trabajo.
¿Bromea? Si dejamos la pierna enganchada, vendrá el síndrome por aplastamiento. ¿Qué es eso? Tu pierna no recibe suficiente circulación. Entre más enganchada, más muere el músculo. Eso es como cojear, ¿verdad? Los músculos muertos liberan venenos. Al liberar la pierna, el veneno fluye a tu sistema y puede detener el corazón. Igual que las hamburguesas. Haz que tus flojos amigos remuevan los escombros. Antes de que el síndrome por aplastamiento comience, tienen 2 horas. Ok. Esto es muy frecuente, el síndrome por aplastamiento. Fíjense bien, hay que hacer una diferencia. Uno es el trauma por aplastamiento, la lesión por aplastamiento, y otra cosa es el síndrome de aplastamiento. El síndrome por aplastamiento se va a producir por una compresión prolongada sobre el tejido. Este síndrome lo describieron desde la Primera Guerra Mundial, un médico japonés, Seigo Minami, no me acuerdo. Y él relacionaba el hecho de la destrucción tisular en pacientes pues, heridos en la guerra con aplastamiento, y lo describía que había una relación entre la lesión por aplastamiento y la insuficiencia renal que ésta producía, renal, por bloqueo renal y una necrosis tubular. El síndrome por aplastamiento, posteriormente los ingleses, creo que si no me acuerdo, si no mal recuerdo, fueron los ingleses que describen en la Segunda Guerra Mundial, y lo determinan como una rabdomiólisis postraumática o traumática, ¿no? Es el término real del síndrome de aplastamiento. ¿Y qué es? Es un síndrome de isquemia reperfusión, donde todos los metabolismos del músculo destruido pasan a la circulación. Además, la producción de mioglobina, ¿sí? va a bloquear los túbulos renales y va a producir una necrosis tubular aguda, causando la insuficiencia renal aguda. Por otro lado, pues toda la repercusión, potasio, acidosis, falla cardíaca, falla pulmonar. Entonces, eso es un síndrome de aplastamiento. Y tenemos horas para tomar decisiones. O sea, entre más prolongado sea el tiempo que permanezca el paciente con un aplastamiento sobre sus extremidades, peor es el pronóstico, ¿no? Por eso aquí hablan 2 horas, 4 horas, en fin. Todo depende de la magnitud del aplastamiento de la lesión, el grado, ¿sí? Pero algunos hablan de 4 horas, el término, ¿sí? Otros dan hasta 6 horas y otros dicen no, 2 horas es suficiente. Realmente no hay un acuerdo. La idea es que se resuelva a la brevedad el aplastamiento que está sufriendo la extremidad. Ese es un brevario así leve de lo que es el síndrome de aplastamiento, para que recordemos, ¿verdad?, lo que es el síndrome de aplastamiento. Porque lo van a oír y lo van a ver quizás en algunos accidentes masivos. Adelante. Doctor, ¿cuáles son los principales metabolitos que se liberan en el síndrome? Principalmente vas a tener liberación de potasio, ¿sí? Vas a tener ácido láctico, piruvato, ¿sí? Acuérdate que en los estados de acidosis, ¿sí?, va a haber un intercambio de iones de hidrógeno hacia la célula y salida de potasio, ¿sí?, para disminuir la concentración de hidrogeniones plasmáticos. Son de los principales, ¿no? Y también dentro de los datos que puedes tener, ¿sí?, vas a tener elevación
o reperfusión de mioglobina, ¿no? Dentro de los elementos, ¿no? Acuérdense que por la destrucción celular también puede haber otros, porque es una lisis de la célula, ¿no? Fosfato y potasio. La resonancia salió limpia, pero luego empezó a sangrar por la nariz y los ojos. Antes del desmayo había algo mal. A no ser que sea una coagulopatía conjuntiva por el trauma. Sí. ¿No crees que estuviera enfermo antes? Te equivocas. ¿Infección cerebral? Lamento llegar tarde. La infección causa síntomas neurológicos, se vuelven sistémicos y la DIC causa la hemorragia. Buena teoría. Excepto por lo de que no hay fiebre. Hagan venograma de rayos X. Vea si hayan un motivo para que exista. También para trombosis de nodo venoso. En la resonancia se vería. No, si estás muy ocupado para no buscarlo. Primero una radiografía para fracturas faciales. Podría ser un simple trauma. Hagan lo que les mandé a hacer. De lo que hablábamos, ¿no? 100 opiniones para un mismo caso. Dice, hey, haz un traumatismo del seno venoso, una trombosis del seno venoso, ¿no? No, pues no se ve en la resonancia, pues a lo mejor no lo buscaste, lo pasaste por alto, ¿no? Son suposiciones, ¿no? El otro es problemas infecciosos que condicionen trastornos neurológicos, ¿no? Meningitis. Dice, no tiene dolor en cuello, o sea, no hay dolor de, ¿cómo se llama? Rigidez cervical. Y la otra dice, no, pues tiene un trauma facial, un Lefort. No hay deformidades, ¿no? O sea, sí tiene golpes y eso, pero entonces sigue en suspenso ahí el diagnóstico, ¿no? Obviamente ahí, en esos casos, ¿verdad? Se tiene que solicitar la valoración del experto, que es el neurólogo, cirujano, ¿no? Que nos venga a poner en duda. Acuérdense que estamos viendo una serie que es americana. ¿Sí? Que la piedra angular allá es primero hazle todos los estudios y luego lo valoro. Y nosotros venimos de la escuela francesa. Primero es la clínica y después es el gabinete y laboratorio. Entonces, hazle esto, pídele todo, ¿no? Y aquí nos estamos acostumbrando desafortunadamente a eso. Estamos, como dijo alguien, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad, Olguita? Así es. ¿Eh? No. Yo también estuve en Estados Unidos, no te preocupes. Estuve en el Berkeley, en San Antonio, y luego estuve en Parkland, estuve en el Galveston, en el Rainer. Y lo disfrutas, es muy agradable. Sobre todo si hablas muy bien el inglés. Yo tenía un inglés así medio huasteco, ¿no? Del indio bedoyo, entonces al principio sí me era muy difícil, pero luego ya. Bien, continuamos. Hannah está aterrorizada. Tiene un ataque de pánico, no puede respirar, la intravenosa se la arrancará. Pues cálmala. Te prefiere a ti. Me halaga. Dale oxígeno. No permiten oxígeno allá, temen que haya una explosión. Tienes que volver. ¿Charlie? Estoy en... ¿Te llamaron? Están ayudándome. ¿Vendrás? No comprendo qué pasó. Es tu cumpleaños, lo lamento tanto. Por eso mentí sobre el teléfono. Si la presión sanguínea sube, sangrarás más rápido por la pierna herida. Tendré menos tiempo de salvarte. Cuelga. Ok, algunos conceptos. Nuevamente vuelvo a señalarles, ¿verdad? Están trabajando en una zona de alto riesgo. ¿Sí me entienden? Está personal bajo riesgo. ¿Sí? Segundo,
él le había negado el teléfono a la paciente, a esta Hannah, que está atrapada ahí. En cirugía tenemos, y en el manejo del paciente politraumatizado actualmente, ¿verdad? No es conveniente en la reanimación del paciente, ¿sí?, excedernos o llevarlo a límites normales de signos vitales, es decir, la presión arterial, llevarla a 120 o 120-80, ¿no? ¿Por qué? Porque los divinos factores de la coagulación tienen su función. Entonces, si nosotros elevamos la presión arterial, vamos a hacer que sangre en algunos sitios que no estaban sangrando, sobre todo en el paciente politraumatizado. Entonces, siempre es conveniente manejar cierto grado de hipotensión sin que llegue a afectar la perfusión, ¿sí? Si nosotros tenemos una tensión arterial diastólica por abajo de 50, la función renal cesa, pero si la mantenemos 60, 70, 100, 170 y no la tratamos de... Entonces, en este caso, le presta el celular, tiene una descarga adrenérgica a la paciente, habla con su marido, y entonces le sube la presión, por eso le dice, cuelga, ¿no? Que vas a sangrar de nuevo, vas a sangrar más. En un paciente que tiene un sangrado activo. Sobre todo eso lo vemos mucho en trauma abdominal. Traumatismos abdominales cerrados, fracturas de pelvis. Y la situación de que la paciente se hace con mucha facilidad, aunque este no es de lo más agradable, se hacen dependientes muy rápidamente de la relación del médico. Y más si le promete algo, ¿no? Del manejo, ¿no? Adelante. ¿Puedes orar conmigo? No. Esto es muy importante. No tengo el hábito de alentar las supersticiones de los pacientes. ¿Se hace hábito? ¿Planeas quedar atrapado bajo un edificio otra vez? No tengo fe en Dios. No creo en Él. Ni yo. ¿Oramos? Esto es, me llamó mucho la reflexión este pequeño espacio, ¿no? Porque ella le dice, oramos, ¿no? Y él le dice, no, no creo en Dios. Y ella dice, yo tampoco, ¿no? Pero en muchas ocasiones, en estados de extremas, en una situación extrema, a veces se acuerda uno de muchas cosas. Entonces ella dice, oremos, acompáñame. Lo está exhortando a que no me dejes, ¿no? Por esa interrelación de dependencia que hay en ese momento médico-paciente, o sea, donde ella le está poniendo la confianza en él, está depositando la confianza en él, pero dice, pues si existe o no existe, por lo menos me voy a encomendar. Yo creo que, no sé, yo soy muy respetuoso de las creencias de cada quien, ¿verdad? Pero yo soy una persona, soy un médico, soy creyente, yo sí creo en Dios, toda mi vida. Y además de que crecí en una familia católica y mis padres se preocuparon por enseñarme el culto, pero luego cuando tuve conciencia yo también llegué a pensar Dios no existe y lo empecé a criticar y lo empecé a declarar, pero luego llega uno al momento en que reconoce que los tiempos de Dios son perfectos y que entre el paciente y el médico media la providencia, o sea, siempre va a estar, los resultados van a estar influidos. Puede haber hecho una operación magistral y resulta que al final los resultados no son como uno creía.
en ocasiones puede uno tener experiencias muy, muy, muy reveladoras que lo hacen hacer votos de humildad y pues voltear hacia arriba, ¿no? Yo lo confieso, antes de empezar una cirugía, siempre en el momento que me estaba lavando para entrar a quirófano, yo siempre oraba y le pedía yo a Dios, ¿no? Señor, ayúdame que con estas manos yo no destruya uno de tus templos. Para mí, cada uno de ustedes es un templo, ¿no? O sea, donde habita Dios, no es una iglesia, no, es cada uno. Entonces, yo creo que son, digo, esta no es una clase de religión ni nada, pero son cosas que son valores, ¿no? Entonces, los valores los tenemos que, y creas o no, y sea cual sea tu religión, y crees en la existencia de un ser supremo, de alguna u otra manera te va a hacer que conserves tus valores. Los valores afectivos, los valores intelectuales, ¿sí? Los valores de voluntad para hacer las cosas. Entonces, pues yo creo que es bueno, ¿no? Pero tenemos que aprender a respetar a los que dicen creo. Cada quien. Adelante. El equipo, dámelo. Sí. No hay sonido de respiración en el lado izquierdo. Neumotórax de tensión. Oye, Hannah, uno de tus pulmones colapsó. Lo volveré a inflar, ¿de acuerdo? Oiga, es mejor que suba para que lo examinen. Debo irme. Ok. Lo que les decía del riesgo. Aquí está, es un flyer, está editado, pero sucedió un conato de derrumbe en el momento en que tratan de meter una grúa para liberar la pierna, se derrumba. Entonces, ahí se complica, ¿sí? Porque la paciente sufre un traumatismo de tórax y condiciona un neumotórax hipertensivo. O ya lo tenía, ¿sí? Y poco a poco se fue instalando el estado de neumotórax hipertensión. Es un traumatismo cerrado, fracturas costales, pinchazo del parénquima pulmonar, pasa de aire hacia la cavidad torácica y va esa hipertensión comprimiendo el pulmón contra el mediastino, lo desplaza y produce un shock cardiogénico obstructivo que puede condicionar la muerte. Entonces, el tratamiento es precisamente poner una aguja en el tórax, de preferencia esa aguja unida a un Venopac y a un frasco con agua para hacer que salga el aire, que está a presión dentro de la cavidad. No lo va a inflar, ¿sí? Como dice él, ahorita lo voy a inflar. No es cierto, si no es una pelota ponchada. O sea, ahí transitoriamente lo que se trata de hacer es disminuir la hipertensión, o sea, que salga el aire a presión, pero colocar un Venopac a un frasco con agua, ¿sí? Para que no regrese aire hacia la cavidad del exterior, ¿sí me entiendes? Ahí va a estar saliendo el aire y va a estar burbujeando hacia el líquido, va a ser un sello, un micello. Entonces, dos cosas. No necesitan una radiografía para hacer el diagnóstico de neumotórax hipertensivo. Es clínico el diagnóstico y es una urgencia resolverlo. En urgencias. Los datos clínicos, ausencia de ruidos pulmonares, hipersonoridad, falla respiratoria, falla ventilatoria, ¿sí? Desviación de ruidos cardíacos hacia el lado contralateral, ¿sí? Y puede haber datos de shock cardiogénico constrictivo con distensión de las venas del cuello, ¿verdad?
¿Por qué? Porque está bloqueado el retorno venoso, hay hipotensión arterial, porque no hay llenado diastólico durante la diástole precisamente de las cavidades. Entonces, pues el bombeo del gasto cardíaco es bajo. Es un shock cardiogénico obstructivo y hay que resolverlo porque el paciente se muere, ¿no? Es una verdadera emergencia. Adelante. ¿Qué dijo el venograma? Limpio. Pero ahora le empieza a subir la fiebre. Hemorragia subarcanoide. ¿Meningitis? No dijo que le dolía el cuello. Es porque le duele todo. Se zambulló en 15 pisos de concreto. Háganle punción lumbar. Debemos considerar otras infecciones. Ah, ¿sugieres una punción lumbar? Oh, creo que sí. Genio. Hay que amputar. No. Ya pasaron 4 horas. Era una posibilidad remota, ahora es una locura. El síndrome por aplastamiento es una acumulación de potasio. Si eliminamos el potasio... Ya la tratamos con bicarbonato sódico. Sí, pero no con glucosa e insulina. Hay glucosa en el botiquín. Debe haber un diabético por ahí. ¿Quieres dosificar la insulina aquí, donde no es un hospital? Es una locura. Porque nuevamente mencionan el síndrome de aplastamiento, nuevamente mencionan los detritos, dentro de los detritos el potasio, ¿verdad? Que ya habíamos visto. Y dice, ya le administramos el gluconato de sodio, y el bicarbonato, perdón. Y él les dice, el bicarbonato de sodio para contrarrestar la hipercalemia. Y él les dice, pásenle glucosa, solución glucosada con insulina. La insulina va a hacer que jale al potasio, porque permite la entrada de la glucosa a la célula. Entonces, rápidamente es llevar nuevamente el potasio a la célula, ¿no? El potasio circulante en exceso. Entonces, para eso dice él. ¿Cómo vas a usar insulina aquí? No hay ningún problema. Es una solución que muchas veces se utilizaba, escrita por un médico mexicano, el doctor Sodi Payares, que a lo mejor en cardiología, los que ya llevaron cardiología van a saber de eso, donde se hace una solución polarizante, así se llama. Esa es la idea. Y están pensando en la toma de decisiones de amputarla, ¿verdad? Porque está pasando ya más tiempo. Adelante. Si hubiera opción. Ahora no me duele. Puedo esperar. Doctor House. Dile. Hannah. Debemos amputarte la pierna. No. Dijiste que había tiempo. Así era. Pero se acabó. No. Me preguntaste cómo me lastimé la pierna. Tenía un coágulo y el músculo moría. Varios doctores me decían que debían amputar y yo dije no, e hicieron una operación muy riesgosa. Casi muero. Pero tu pierna aún la tienes. Me arrepiento. Cortaron un trozo de músculo del tamaño de mi puño, dejándome con esta pierna mutilada e inútil. Y me duele cada minuto. No puedo anestesiarte. Deprimiría mucho tu respiración. Esto te debe aliviar un poco el dolor. ¿Será rápido? Voy a usar un escalpelo y cortaré la piel, el músculo y la grasa. Será muy rápido. Después usaré la sierra eléctrica cuando llegue al hueso. Son 2 huesos, del grueso del palo de una escoba. Llevará tiempo cortarlos. Cortaré tan cerca del concreto como pueda para salvar lo más que sea posible. ¿Cuánto va a doler? Será algo que jamás has sentido.
Bien, pues ahí se toma la decisión y ella le dice, pero tú conservaste tu pierna, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que evaluar el grado de lesión y las secuelas que vas a dejar en una extremidad. Está potencialmente va a quedar con limitaciones. Y dice, me duele todos los días, por eso él es fármaco dependiente, ¿no? Y en este caso, pues, toma la decisión en el medio. Los riesgos, pues, son de sepsis. De hecho, ven ustedes que agarran con el guante, le agarra la mano, el guante con el que va a operar, pues eso, ¿no? Pero pues si está lleno de polvo, está lleno de bacterias, todo, pues es totalmente en un medio séptico. Digo, como muchas veces tenemos que tomar decisiones. Digo, en experiencia a veces ni lavamos al paciente, pues es tan grave el grado de shock, ¿verdad? Que entramos a operar, abrimos cavidad, nada más ponemos los campos para que no se riegue demasiado, ¿verdad? Y abrimos la cavidad muchas veces sin lavar al paciente, ¿verdad? O sea, anteponemos el control de la hemorragia y luego enfrentaremos las consecuencias desde el punto de vista de la contaminación. Pero si no, pues, se nos va a morir el paciente. En este caso, bueno, pues aquí había que sacarla a la brevedad porque el riesgo ya de complicaciones era muy elevado, ¿no? Muy grande. Ok, adelante. ¿Qué? Cayó en coma, la punción lumbar fue limpia, pero... ¿Sus signos vitales? Disculpe, oficial. ¿Cómo que oficial? ¿Cuánto lleva ahí la policía? No sé, 10 minutos. Lo interrogaba cuando entró en coma. ¿Otra cosa lo puso nervioso o ¿Preocupado además de los otros síntomas? Sintió claustrofobia antes de la hemorragia y de la fiebre. Le dijimos que tal vez se dormiría. Su presión sanguínea subió. Pero eso no provocó el primer síntoma. Sí lo hizo. Toda la cafeína. Pensamos que el problema estaba en su retrete y me refiero a su cabeza, claro. Lo que nos distrajo del hecho de que podía haber solo un atasco en la tubería de desagüe, y con eso me refiero a la médula espinal y... Bla, 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 bla. Entienden la idea. Un quiste aracnoide en la zona lumbar, por eso lo omitimos. Pasa sentado 10 horas diarias, eso aumentó la presión del fluido medular. Una tomografía enseguida. Presión 72/42. Ritmo cardíaco 48. No puedo respirar. Sonidos respiratorios bilaterales. No es otro neumotórax. Las venas del cuello están planas. No es un taponamiento. Esperé demasiado. Ahora tienes un coágulo en el pulmón. Lo arreglaré. Intravenosa de streptoquinasa. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Su cuerpo no recibirá oxígeno a menos que deshagamos el coágulo. Esto es un anticoagulante. ¿Con eso va a mejorar? La hará sangrar más. Nos encargaremos de eso luego. No deshace el coágulo. Tal vez sea su corazón. ¿Qué? No es un coágulo. Es una embolia grasa de la amputación. Bien, pues esta es una complicación que termina en tragedia, ¿verdad? Hay lo que se llama la muerte súbita y al principio él piensa que tiene una tromboembolia pulmonar, es decir, un trombo que se desprendió y fue a injertarse allá en el pulmón. Aunque no hay taponamiento cardíaco, como dice, porque no hay distensión de las venas del cuello. Y si tuviéramos un tromboembolismo pulmonar, una obstrucción de una arteria principal, o sea, arteria pulmonar principal, pues tendríamos también dilatación cervical por el flujo retrógrado, ¿verdad? De las venas del cuello. Aquí habla de la embolia grasa. Es un síndrome extraordinariamente raro,
pero en pacientes politraumatizados se ha encontrado gran cantidad de kilomicrones de grasa, partículas de grasa en el torrente circulatorio, aunque no todos desencadenan un síndrome de embolia grasa, ¿sí?, en el cual se caracteriza predominantemente por falla respiratoria y la presencia de petequias en la parte superior del tórax y extremidades superiores. Es decir, las petequias, si recuerdan, son las pequeñas manchitas rojas que no se decoloran a la digitopresión, ¿verdad? Y que no son más que hemorragias pequeñas en los capilares. Síndrome de embolia grasa. A mí me ha tocado en toda mi vida ver dos, me tocó en toda mi vida profesional ver dos, y los dos pacientes fallecieron. Un hombre fue uno de un accidente de un paciente joven, un accidente de un helicóptero, se cayeron y llegó vivo. Este fue de los pocos que sobrevivió y a los 2 días empieza con falla respiratoria y no sabíamos de dónde, no había tórax, no había tórax, no había datos de neumonía ni nada de eso. Entonces empezaron a aparecer las petequias y se estableció el síndrome, pero se puso muy grave rápidamente. Hay un tratamiento para cuando tienes un síndrome de embolia grasa y también se utiliza en ocasiones para los casos de tromboembolias pulmonares repetitivas. Es la colocación de un paraguas en la vena cava, es decir, es una sombrillita que se pone por viento vascular, que fue diseñada, ese lo inventó un alumno de 4º año de medicina, ¿sí?, de la Universidad de Harvard. Es el paraguas de Moby-Dubin, ¿sí?, y que actualmente son filtros, es un filtro, ¿verdad? Lo colocan y está filtrando, no deja que pase coágulos y trombos así. ¿Sí? Actualmente es de Greenfield y tiene otros nombres. Pero al final de todo, pues la misma sigue la controversia, ¿verdad? Y le indican una punción lumbar al paciente, al operador de la grúa, ¿verdad? Y piensan en un quiste a nivel de médula con bloqueo, en fin, total que no tienen diagnóstico. No podías prevenir una embolia grasa. Aunque hubieras estado en un quirófano, no podías salvarla. No puedes culparte de su muerte. Esto no fue tu culpa. ¡De eso se trata! Hice todo bien y aún así murió. Si me permiten hacer el último comentario, lo que les decía yo, ¿verdad? O sea, en primer lugar, tenemos que partir de aceptar y acostumbrarnos que no somos dioses, ¿no? Eso no quiere decir que el médico, desafortunadamente, en el ejercicio profesional a lo largo del tiempo, el médico, sobre todo en la medicina institucional, por la sobrecarga de trabajo, se va despersonalizando. Y si ustedes ven ahorita dentro de toda su hermosa y bella juventud, ya tienen 4 o 5 cédulas, tienen una cédula, su número de registro de alumnos, tienen otra cédula de seguro social, tienen otra cédula en su tarjeta de conducir, ¿sí me entienden? Bueno, así pasa. Y van a ver ustedes que en el ejercicio profesional, cuando ustedes pasan la visita o el médico se va a referir como el paciente de la cama del cuarto 205A.
Y acuérdense que en el trato del paciente es bidireccional. Es de aquí para allá, pero de allá para acá. Si uno trata al paciente y llega y lo saluda y le habla por su nombre, ¿sí?, él se va a grabar el nombre de ustedes. Pero fíjense bien, ahora que los que pasan al internado de repente preguntan, ¿quién es su médico? A la paciente. No sabe quién es su médico. Es decir, nos despersonalizamos. Pero se va al otro extremo. Sí te queda una sensación, sí, de desagrado. O sea, y esos rangos de inmadurez, ¿no? Cuando tu respuesta ante los estímulos del medio ambiente te generan un estado de desagrado, ¿no? Entonces dices tú, hijo, esto es un súper estímulo. Bueno, es madurez del médico el saber dar una respuesta adecuada a esos estímulos y de aceptarlo, no conformarnos. Dice, hice todo bien y se me murió. No somos dioses. Y esos son de los imponderables que les comentaba yo, ¿no? Entonces siempre hay que pedirle al de arriba que nos acompañe, ¿no? Que nos ayude en el ejercicio profesional. Eso es parte dentro de la formación del médico. No sé si quieran hacer un comentario, alguna observación o tengan una pregunta. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Sí? ¿Cuál fue, o pues digo, como usted dice, no somos dioses? ¿Tiene algún paciente en el cual usted se haya equivocado y a culpa de eso haya provocado una respuesta fatal a su diagnóstico? Equivocado, sí. ¿Sí? Complicaciones, muchas complicaciones. Creo que el médico en muchas ocasiones tiene mecanismos de autodefensa, ¿no? Y dice, es que hice las cosas bien. A lo mejor te equivocaste en algo, ¿no? Así como tuviste muchas satisfacciones en logros, también tienes a veces, sobre todo, retrasos en las decisiones, ¿no? Y en cirugía, muchas veces el tiempo es oro, ¿no? Y sí te arrepientes, ¿no? Particularmente me acuerdo de un masculino. En dos casos en particular me marcaron a mí mucho. En primer lugar, fue una paciente femenina. Yo tenía muy poco de haber terminado la especialidad. Y estaba en la consulta externa de cirugía y me llega con cuadro, digo, una paciente con estudios ya completos, tenía una litiasis vesicular, ¿no? Y yo ya tenía programadas todas mis cirugías de la semana siguiente, porque ahí una semana dábamos consulta y otra semana, la siguiente semana programábamos las cirugías. Cada cirugía electiva. Me rogó la señora que la operara la semana siguiente, bla, bla, bla. Fíjense bien, este es un ejemplo muy duro. Y dentro de esa relación, ¿verdad? Y del interrogatorio, que yo tengo 3 hijos y que no sé qué, y bla, 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 y todo. Dije, voy a ver si le hago un espacio. Fui al programa, cambié el programa, agregué la cirugía de la señora. Llego y se inicia el procedimiento quirúrgico, todo muy bien. Voy entrando a cavidad y veo la sangre demasiado oscura. Y le digo al anestesiólogo, hey,
está muy oscura la sangre. Al tener la sangre demasiado oscura, pues no estás oxigenando bien a tu paciente. Dicho y hecho, se profundizó la anestesia, estaba en un plano profundo de anestesia. Cuando meto la mano por dentro y toco que hay ausencia de latido aórtico, inicio reanimación cardiopulmonar y bla, 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 bla. Sale del paro la paciente, del paro transoperatorio. Tengo que suspender el procedimiento. Afortunadamente, estábamos entrando a cavidad, acabamos de entrar a cavidad, y sale la paciente intubada. Había que esperar, se hicieron estudios, daño neurológico, con datos de decorticación. Y la paciente falleció a los 20 días. Una paciente joven, 30 y tantos años. ¿Qué fue? Sí, una falla anestésica, ¿verdad? O sea, falla en el paciente. Pero tenía yo 15 días de haber egresado. Era de mis primeras cirugías ya como adscrito, ¿no? Me dolió muchísimo. Y me dolió muchísimo porque yo me había involucrado precisamente con eso, con el paciente. Es a lo que les digo, ¿no? O sea, muchas veces se involucra uno, ¿sí? Y entonces nos daña afectivamente en muchos sentidos. Tiene que tener la madurez para recuperarse, ¿sí? Yo no fue sencillo. Y otra, un paciente masculino, les digo, que yo lo veo a la 1:30 de la tarde y mi hora de salida era a las 3. Lo veo, es un paciente masculino, bla, bla, bla. Yo estaba a cargo de cirugía mujeres, es decir, el piso que yo veía era exclusivamente mujeres y había otro cirujano a cargo de cirugía hombres. Entonces, hago mi diagnóstico clínico, era la 1:30, solicito laboratorio y era un cuadro de apendicitis. Para mí era un cuadro de apendicitis aguda. Pido laboratorio y pues tardan en tenerme el resultado, es mi hora de salida. Intercambio opiniones en la entrega de guardia del paciente y les digo al cirujano que entra, oye, pues sabes que hay un paciente con apendicitis en urgencias, llegó ahorita a la 1:30, pues ya no está el laboratorio todavía. Total que yo pierdo a ese paciente, ya no lo veo yo, eso fue un lunes. Llego el sábado en la mañana y me encuentro que el paciente está muy mal. Está en el piso de cirugía y me hablan a verlo y voy y lo veo y tiene un abdomen agudo, generalizado en madera, lo meto a operar de urgencia y tiene una apendicitis complicada con una peritonitis generalizada y el paciente fallece. O sea, sale de cirugía, lo opero, hace un shock séptico severo y fallece. Otro de los casos que me dejó marcado. Es decir, retardo en el vaciamiento médico y yo siento que perdí de vista a ese paciente. O sea, ya no pregunté por él, se había ido, que se había hecho. Son de los casos. Y así les puedo platicar muchas anécdotas en muchas circunstancias, frustraciones por carencias. Entonces, les vuelvo a repetir. Es difícil, pero tiene uno que a veces hacer votos, decía mi maestro, son votos de humildad. Pero aquel que diga que nunca se ha equivocado, no le creo. No sé si eso contesta tu pregunta, Carlos. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Pues yo creo que si no hay más comentarios, les agradezco sobremanera su invitación a participar en este foro tan interesante de Noches de Medicina. Espero no haberlos aburrido con los comentarios, espero les haya sido de utilidad algunos Doctor, de una ellos. pregunta. ¿Sí? Ajá. ¿Qué lo hizo volver a
creer en Dios? Porque usted dijo que lo había puesto en duda ¿Qué antes. Y me así. hizo volver a creer en Dios? Un pasaje de mi vida que fue un tanto cuanto muy doloroso, muy doloroso. Y que me hizo estar a punto de abandonar la carrera, en cuarto año de la carrera.